1980, dos profesores estadounidenses hicieron una apuesta de $1000 en torno a una pregunta muy difícil de responder. ¿Los recursos de la Tierra se agotarían en el intento de mantener a una población en aumento? Uno de los involucrados fue el biólogo de Stanford, Paul Ehrlich, autor del libro The Population Bomb, que fue un éxito en ventas publicado en 1968. La población había aumentado velozmente desde la Segunda Guerra y Ehrlich predijo que millones de personas morirían de hambre conforme la población crecía a un ritmo mayor que la producción de alimentos. Había tomado inspiración en las ideas de Thomas Malthus, economista del siglo XVIII, así como otros trabajos del siglo XX. Malthus sostenía que el crecimiento poblacional, si no se controlaba en el tiempo, siempre superaría la producción de alimentos. Durante la década de 1970, todo indicaba que Ehrlich tenía razón. Hambrunas, contaminación y disturbios políticos parecían haber puesto a la humanidad al borde de esa crisis, y algunos gobiernos contemplaron e incluso implementaron políticas destinadas a limitar el crecimiento demográfico. Quien apostó en contra de Ehrlich fue Julian Simon, profesor de negocios y economía. Simon estudió datos históricos de todo el mundo y no encontró correlación entre el crecimiento poblacional y una reducción en la calidad de vida. De hecho, descubrió lo contrario. Él sostuvo que el trabajo de Ehrlich y el anterior de Malthus se basaban en cálculos teóricos cuando los datos del mundo real contaban una historia diferente. Pero más tarde, Simon también se apartó de los datos al afirmar que el ingenio humano siempre encontraría alternativas para compensar la reducción de recursos. Debido a este optimismo exagerado, Ehrlich y otros expertos tildaron de ridículas las declaraciones de Simon. En junio de 1980, Simon escribió un mordaz artículo para la revista Science que provocó un encendido debate entre las publicaciones de ambos en los próximos años. Ehrlich incluso se aventuró a afirmar textualmente que Inglaterra no existiría en el año 2000. En el mismo año, 1980, Simon acusó a Ehrlich de falso profeta y lo desafió a una apuesta en la que se resolvería el debate sobre si se debía priorizar la protección ambiental o el crecimiento económico, tema clave en la entonces carrera presidencial de Estados Unidos entre Jimmy Carter y Ronald Reagan. Tras una serie de deliberaciones, ambos acordaron los términos: $200 por el precio de cada metal entre 5 elegidos. Si el precio del metal caía o se mantenía estable en la década siguiente, Simon ganaría. Si el precio subía, ganaría Ehrlich. Pero, ¿qué relación podría tener el precio de los metales con superpoblación y hambruna? Pues bien, la realidad es que quizá el precio de los metales no fue la mejor elección, pues muchos factores afectan estos precios y no se vinculan con la superpoblación. Pero la lógica fue la siguiente: los metales son recursos naturales limitados que se usan para fabricar todo tipo de cosas. Ehrlich sostenía que el aumento demográfico supondría el consumo de esos recursos y la escasez causaría un alza en los precios. Simon pensaba que la humanidad encontraría sustitutos de los metales y los precios se mantendrían estables o incluso bajarían. Ahora bien, ¿qué ocurrió? La población mundial siguió aumentando los 10 años siguientes, pero el precio de los 5 metales se redujo, con lo cual Simon ganó la apuesta, que de todas maneras no contribuía al debate que los enfrentó. En cuanto a la pregunta original, el conocimiento actual sobre las causas del hambre ha avanzado. Tenemos los recursos para mantener una población en aumento, pero no estamos distribuyendo esos recursos de manera equitativa. Y nuestra prioridad debería ser cambiar esa realidad. Además, el tamaño de la población ya no se toma como causa principal de deterioro ambiental y cambio climático, ni se cree que limitar el crecimiento poblacional sería una solución viable para el problema. En realidad, los expertos mayormente sostienen que el progreso económico y las medidas de protección ambiental no tienen por qué estar en conflicto y que la clave está en reemplazar las tecnologías y prácticas no sustentables por otras que sí lo sean. Volviendo a la historia, en octubre de 1990, Julian Simon recibió un cheque de parte de Paul Ehrlich. Ehrlich no envió ninguna nota adjunta.